Muy buenas tardes, bienvenidos. Feliz de que nos acompañen 2x3 en Salud, este programa que hacemos con cariño para ustedes y para llevarle orientaciones en temas de salud y seguridad social. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Agradeciendo a todos nuestros amigos televidentes su sintonía, como siempre, que nos reportan que le encantan los programas, y el programa de hoy no será una excepción, se lo vamos a prometer. Así es, te veo un poco agripada, ya como que un poco medio costumbre contigo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo voy a tener que hacer una consulta porque yo creo que todos los virus que andan regados por ahí se van a mi garganta, ¿sí? Pero eso no soy la única persona, hay mucha gente afectada de esos virus recurrentes. Este no es la influenza porque yo me vacuné. Ah, te vacunaste, sí, pero hay un virus. Sí, hay muchos virus en esta época del año. Sí. Y hay países, por ejemplo, como China, donde es muy agresivo lo que está pasando. Se ven muchos casos, las personas incluso con su mascarilla y todas esas cosas, porque tú sabes que los virus se pegan, se pasan de una persona a otra. Se pasan de una persona a otra, que a propósito, ahí tenemos, como este programa tiene un componente educativo tan alto, hay que decir que el virus que está afectando a las aves, educar, porque he visto gente hablando de la posibilidad que dejen de comer pollo, no es un virus que llegue así a la gente. Así mismo, que se pueda transmitir a través de la carne. Ha habido casos excepcionales, decía el doctor Zacarías Garí en Vietnam, pero no es nuestro caso, de manera que cueza bien su carnita y coma su pollo. Y sígase comiendo su pollo, que después de todo es lo más barato en cuanto a la carne, a lo que la gente consume. Esta semana, Tati, se habló de un tema interesante en el país, interesante y preocupante, y es sobre la alta incidencia de las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuántas muertes en nuestro país? ¿Cuántos eventos se están presentando en personas que a veces uno ni se le espera? Así es, el doctor Fulgencio Severino, nuestro amigo, hablaba en un evento que hubo, una actividad, más que un evento, que hubo con el Ministerio de Salud y la Sociedad Dominicana de Cardiología, de que en el año 2017... de 67.900 muertes que registró el país, 23.000 y algo pues fueron por enfermedades asociadas cardiovasculares. Ajá, y de esas... ¿De esas cuántas fueron? Un 13.000 y algo, 13.900 fue por eventos isquémicos, ¿verdad? Isquémicos, es decir, preocupante, y en ese sentido pues ocurrió algo importante que no reseñaron los medios, pero a mi juicio no en la dimensión que correspondía, que es que se comenzó a aplicar un medicamento para desbaratar el trombo que provoca el infarto. Así mismo. Y eso es muy importante porque en el corazón el tiempo es oro. Es oro, sí, los médicos siempre dicen que las primeras horas son vitales cuando una persona empieza a sentir los síntomas de un infarto cardíaco. Entonces este medicamento, como tú decías, este programa piloto que forma parte de una investigación que es muy importante en nuestro país, que se empieza a investigar, estará disponible en 16 hospitales. Así es, aquí ya estaba con otro fármaco, pero similar, en el Hospital Gautier, en el Moscoso Puello, en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Son cuatro otro hospitales. En Santiago, exactamente. Sí. Ahora se añaden hospitales tan importantes como el Pina, Juan Pablo Pina en San Cristóbal. Sí, los de San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, San Francisco, La Vega, Santiago, otros de Santiago. De manera que en el sur también van a estar disponible. Sí, esto es bueno en un país con una incidencia tan alta de enfermedades cardiovasculares, que usted lo sepa. Exacto. Porque es bueno saber que se está aplicando ese medicamento. Y que el médico sepa, perdón, Altagracia, que cuando le llega a un paciente con síntomas similares, que usted sospeche de un evento cardíaco, lo refiera a uno de esos hospitales. Así es, el medicamento se va a colocar en la primera media hora de llegada, en cuanto llegue el paciente y se diagnostique que es un infarto, un posible infarto. Y media hora después de estar en la emergencia. Eso es fundamental. Entonces, si el paciente necesita un procedimiento hemodinámico, de hemodinamia, un cateterismo, una angioplastía, pues entonces ahí se refiere, pero dice que lo que se estaba haciendo era al revés. Someter al paciente a una angioplastía sin darle el chance de que el trombo... Ellos hablan del complemento, de intervenir el paciente luego, pero que tenemos la dificultad de que en el país apenas hay 11 servicios de cateterismo. 11. Entonces, ante un evento que hay que intervenir rápido, pues se dificultaba para el paciente. ¿Qué te parece, Tati, si nos vamos a una pausa y regresamos en breves minutos con ustedes? No se lo pierdan. 2x3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Y tenemos con nosotros a la doctora Nidia Saldaña. Ella es nutrióloga clínica y especializada en pacientes bariátricos,
que va a estar con nosotros para hablar de todo este proceso de alimentación y buena nutrición que debemos llevar, sobre todo ahora que acaba de pasar todo este proceso de Navidad y donde casi todo el mundo toma sus libritas además. Doctora, bienvenida, gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Yo muy bien, ¿y ustedes? La vemos muy linda con esa barriga, Ay, gracias. con esa panza. En estado de buena esperanza, como dicen. Sí. Ay, Así qué es, bueno, cierto es. qué bueno. Doctora, comenzar tal vez por si los dominicanos sabemos nutrirnos realmente como mandan los libritos, como mandan los protocolos en salud, como nuestra nutrición. No, efectivamente tenemos una educación pobre en relación a nutrición, porque la tendencia natural es lo que te serví en el plato, te lo comes. Y pobre si deja algo ahí. Exactamente, y eso viene desde antaño. Y las combinaciones de los alimentos tampoco ayudan, porque yo como arroz, pero también pongo víveres, pero también pongo pasta. Y entonces son tú tienes ahí todo, tres carbohidratos juntos. No es que no se pueden comer, pero vamos a equilibrar un poco el plato. Que parte de lo que la especialidad de nosotros nos tiene como responsabilidad es tratar de enseñar al paciente a equilibrar su plato. Ustedes hablaron sobre enfermedad cardiovascular y viene ligada completamente, sí a herencia, pero también a la forma en que el paciente se alimenta, el sedentarismo que tiene y los vicios que uno adopta después de cierta edad. Tal vez el plato de Navidad sea simbólico de eso que usted acaba de decir, porque eso tiene de todo, desde pastelito hasta carne de cerdo, carne de pollo. Y quizá no simplemente el puntual, 24-31, es que diciembre es una fiesta desde que empieza diciembre hasta que cierra hasta enero. 31 casi. días. Entonces, sí, hay mucho desorden, el paciente se da mucha libertad, ya han llegado a consulta 2 o 3 con 10, 5 libras de más. Sí, porque se dieron su permiso en diciembre en todo el tema, en dulces, en alcohol, en todo. Doctora, usted hablaba de que no se nos enseña, o sea, hay algo hasta cultural que venimos arrastrando de la cantidad de comida, de todo lo que debemos comer. Debe ser en la escuela, o sea, debe ser de los primeros inicios de nuestra escuela donde deben empezar a hablarnos de cómo comer y qué comer. Debe ser en la casa. Primero en la casa. Porque hasta el bebé recién nacido, que tiene un estómago de este tamaño, tú ves que es un orgullo para el papá o la mamá decir que se bebió todas las onzas del mundo de leche. Sí, ya él se bebe tantas Tú estás haciendo que su capacidad gástrica aumente, porque ese bebé, tú te vas a dar cuenta cuando ya no quiere más. Exacto. Pero si tú te empeñas en que ese estomaguito se vaya creciendo. De que se la beba toda. Que exactamente, entonces el problema viene de la casa. Pero quizá por esa falta de educación de los mismos padres. Claro. Quizá tenemos que empezar a cortar, digo yo, ese corte, como dicen los expertos, ustedes los médicos. Hay muchos padres que van a la consulta por ellos y a partir de ahí entonces tratan de educar a sus hijos. Exacto. Que esa es la idea, porque tú eres el modelo más cercano de tu hijo. Nuestro plato tradicional, nuestra bandera, el arroz, la habichuela, la carne y el poquito de ensalada que le ponemos al lado, ¿es lo correcto? ¿Cómo debemos combinar esa comida diaria? O sea, ¿qué es lo que tenemos a mano en los hogares? Sí, yo no te voy a decir que es mala la combinación completamente, aunque el arroz y la habichuela tienen una carga interesante, pero se puede tener raciones más juiciosas. Por ejemplo, si tu plato completo es el 100%, 50% de tu plato que sea de vegetales, 25 para la carne o el pescado y el resto del 25, entonces ahí el arroz y la habichuela. Doctora, algunas culturas, por ejemplo, qué sé yo, los argentinos, por poner uno, su plato fundamental es la carne. Sí. Qué buena que la hacen. Sí, muy buena, por cierto. Esa proporción, por ejemplo, y de igual podríamos otra cultura, otros tienen el maíz, por ejemplo, Centroamérica, los pueblos de Centroamérica, el maíz fundamental como plato fuerte. Yo no sé la proporción de ensalada, pero tener un plato fuerte así como el maíz o la carne. Eso, ¿O el arroz? O el arroz, en el caso nuestro, que es más arroz que otra cosa. Sí. ¿Eso es también una desproporción? Sí. O sea, todo es cultural. Porque, por ejemplo, sí, para el argentino la carne es fundamental, pero ellos la acompañan con más cosas. Ellos no comen carne con carne. No. Pero es cierto que su plato la carne abunda. Sí, en México tú tienes que usan muchísimo el maíz proteína, y eso es, la carne sí. Y en México el maíz, eso es a la orden del día que está también, pero no se lo comen solo.
siempre acompañan con vegetales. Mira los taquitos, siempre son de carne y vegetales. Entonces, sí la combinación es similar. Lo que cambia un poco es la proporción. En un lugar el carbohidrato y en un lugar la proteína. Tú tienes la dieta mediterránea. Esa dieta es súper rica. Y sería como la idónea, porque tiene mucho vegetal, tiene pescado y tiene un poco de carbohidrato, que puede ser el trigo, que puede ser el cuscús, pero siempre está. O sea, nos vamos a las diferentes culturas y por grupo de alimentación, a grosso modo, todo tiene de todo. Lo que varía es el tipo de... El organismo necesita de todo, doctora, o sea, una combinación, porque a veces vemos dietas muy concentradas nada más, o quizá en esto, en vegetales, otra que dice nada más voy a comer carne, otra que voy a hacer... ¿Cómo combinar? O sea, ¿qué necesita el organismo para realmente usted mantenerse sano? Lo idóneo sería tener una alimentación equilibrada. Incluso la OMS habla de una alimentación sana, donde la alimentación sana para ellos es una alimentación que te nutra y que nos evite a largo plazo enfermedades no transmisibles como diabetes, enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. ¿Qué tiene esa alimentación? Sí tiene carbohidratos, que pueden ser los rubros, el arroz, que pueden ser los granos, tiene proteínas, un control estricto de las grasas y un control estricto de la sal. Ellos plantean un 5 gramos de sal en toda la alimentación del día, que eso es una cucharita de café. Te añaden el uso de agua, que increíblemente a mí me parece como cuesta arriba. En un país que hay tanto calor no bebemos agua. Y ejercitar el cuerpo. Entonces, cuando tú haces un equilibrio en todo eso, tú logras una vida sana. Fuera de que haya una historia familiar de alguna enfermedad, pero tú como persona evitarte llegar quizá a lo que por herencia tú tienes. El metabolismo, doctora, que muchas personas dicen, no es que mi metabolismo es muy lento, es que por eso que engordo, que no es porque yo coma mucho, sino ¿cómo influye eso y cómo manejar esa parte? Tiene mucho que ver con el día a día. Hay muchas personas que sí se les lentece el metabolismo porque hacen una comida o dos. Y cuando llega puntualmente ese momento son muy abundantes. Cantidades muy interesantes y obviamente porque es un cuerpo que ha pasado el día entero trabajando y necesita con qué tener energía. Llama la atención, doctora, usted hablaba de la dieta mediterránea, porque República Dominicana, siendo una isla y se supone que debe haber pescado por doquier, nosotros consumimos tan poco pescado. ¿Es un tema cultural o tiene que ver con otro? Es un tema más regional, porque si tú te vas a las costas, sí, ellos usan mucho pescado, pero los que estamos más en el centro o más en el pueblo, usan más la carne. Pero sí, es cierto, incluso el país entero debería de usar más pescado. El pescado es más saludable. Bueno, también, ese es el otro tema. ¿Es más saludable pescado que carne? Dependiendo de la forma en que se use, porque un pescado frito es igual. Perfecto. Sí. Entonces, dependiendo de la forma y la cocción, sí. Lo ideal es al vapor, una comida. Exacto, vapor, horno. ¿Y la forma de cocinar las proteínas? Por ejemplo, ¿es lo mismo un pollo asado que un pollo con vegetal guisado? O sea, el dominicano guisa y al pollo le pone aceite además. Ahí ya tú elevaste un poco la caloría y añadiste una grasa que posiblemente no te va a hacer bien. Doctora, estas dietas milagrosas, todo el mundo se preocupa cuando está en sobrepeso, cuando está obeso y quisiera bajar de peso. Eso es indiscutible, porque todo el mundo, aparte de la salud, quiere verse bien. Esas dietas milagrosas que uno la oye ofreciendo, que baja tantas libras en tan poco tiempo, ¿qué aconsejo, qué decirle a la gente al respecto? Bueno, lo idóneo sería que el paciente aprenda a comer, ¿entiendes? Que haga un plan nutricional, que eventualmente vayan restando y que al final, cuando él logre su meta, entonces pueda aprender a elegir para que no rebote, como casi siempre se escucha. Pierde tanta libra en tantos meses, pero si no aprendiste a comer, esa libra la va a subir desde que tú dejes la dieta. La recuperas rápidamente nuevamente. Y eso pasa con cualquiera. De hecho, el país tiene cantidad de centros con programas, gente que no es ni siquiera médico, otros son médicos, con programas, por ejemplo, todo Toyota, como decía una compañera, de todo menos Toyota.
de todo menos Toyota. La dieta de la toronja, o sea, ese tipo de dieta que menciona Doris, que son milagrosas, o sea, ¿qué tipo le aporta al organismo? Hay que tener cuidado porque el paciente se queda exento de muchas cosas. O sea, las frutas te aportan vitaminas, los vegetales te aportan fibra, la carne te da proteína. Entonces, cuando tú haces una dieta muy cerrada, tú dejas al paciente desprovisto de ciertas cosas. Por ejemplo, en el paciente bariátrico eso es algo que sucede fácil. Es una desnutrición que se puede hacer por minerales, por proteínas, porque su porción es tan pequeña que no abarcan todo, entonces tú lo suples, tú le das suplemento. Pero no siempre sucede con una persona con un estómago normal. La dieta de la toronja, 3 veces al día toronja. Y lo único que comen es toronja, le está faltando de todo. Está cogiendo vitamina C, pero solo más manzana, nada. solo uvas. Exactamente. Doctora, hemos escuchado médicos o personas que se dedican a orientar en nutrición de que hablan de determinados grupos de vegetales. Unos hablan que los amarillos, otros hablan que los rojos, que los verdes, que los mamey como la zanahoria y esas cosas. ¿Realmente tienen esos efectos o la combinación sería lo ideal? Exacto. Lo idóneo es tú tener un plato visiblemente colorido. Verde, amarillo, una mezcla morado, ahí de todo. Una mezcla para que lo que cada uno aporte, tú te beneficies de él. Porque cada uno tiene un aporte diferente. Claro. Doctora, vamos a pedirle su anuencia para irnos a unos mensajes comerciales y regresamos entonces con más contenido con la doctora Nidia Saldaña, nutrióloga del CEDIMAT, ¿verdad? Está en CEDIMAT. Señora, sí, señora. Volvemos entonces con la doctora. 2x3 en salud. Seguimos hablando de nutrición con la doctora Nidia Saldaña. Doctora, vamos a hablar de la sal y del azúcar, dos componentes que generalmente no quieren faltar ni en la cocina ni en la mesa dominicana. Cuénteme de qué cantidad de sal, qué cantidad de azúcar debe consumir una persona al día, porque supongo que también el organismo la necesita. Sí, la sal es importante, el azúcar tiene su importancia también. Por ejemplo, con el azúcar tú debes de tener en cuenta el azúcar natural del alimento y lo que tú vas a añadir como artificial. Perfecto. Igual la OMS te da que sería como un 10% en el total del día. 5, 10. Dios. Sí. ¿Cuánto sería eso más o menos si lo medimos en un cuchara o algo que la gente lo entienda? Vamos a poner el azúcar que trae la fruta, ya te comiste la fruta, entonces si tú haces un jugo, por favor, un poco de azúcar. Gracias. Y evitar entonces las cosas artificiales, chocolate, paleta, bombones. Ay, bendito. Exactamente. Dulces. Y con la sal vamos con lo mismo. Anteriormente les había dicho que es 5 gramos de sal al día, desde el desayuno hasta la cena, que equivale a una cucharita de café. Una cucharita. ¿Y qué nos aporta la sal al organismo y qué nos afecta? Sodio. Y sodio. El organismo necesita su sodio, un Claro, chin. el cuerpo tiene una bomba de intercambio sodio-potasio que tiene mucho que ver con la regulación de la tensión, entre otras cosas. Mucha sal aumenta la presión. Poca sal también la baja. Entonces, por eso tú tienes que tener un equilibrio con el uso de sal. Doctora, parecería que el país necesita políticas públicas tendentes a regular todo esto, porque su trabajo en un consultorio puede ser muy importante, pero si usted no como nutrióloga no puede llegar al país completo. Piensa en eso, en que se hagan políticas públicas, educativas, a través de los medios de comunicación, tal vez, a través de campañas masivas de las sociedades especializadas. ¿Qué piensa sobre esa? Bueno, sí, la sociedad tiene sus reuniones justamente para eso, para que la población se entere de cómo comer, de educar, de ejercitarse, del uso del agua. Sodonuclin casi siempre tiene charlas que van a los hospitales para tratar de orientar a la población sobre cómo mejorar, porque hay muchos pacientes que me dicen, yo soy pobre, yo no puedo hacer dieta. No, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver, es equilibrar lo que tú comes, es mejorar la forma de cocinar, porque vuelvo a lo mismo, es que desde hace tiempo nos enseñaron a manipular el alimento y a consumirlo de una manera que no siempre nos ha ayudado. El mercado de productos de la República Dominicana, esta es una isla que tiene absolutamente de todo. Sí, nosotros tenemos de muchísimas todo. cosas, sí, eso es cierto. Doctora, a la consulta de ustedes como especialista, ¿quién es que más le llega? ¿Dónde ven ustedes mayor preocupación? ¿La población en la mujer, en el hombre, en los jóvenes, en los adultos?
¿Dónde está la mayor preocupación? Bueno, mira, preocupa todo ahora mismo porque el tema del sobrepeso y obesidad ha ido aumentando en los últimos 10 años de una manera increíble. Entonces, parte de tener o sea, de enseñarle al paciente a comer es tratar de que eso decrezca en el tiempo, porque tú ves desde niños obesos hasta adultos mayores obesos. ¿Quién está en sobrepeso, doctora? ¿Qué paciente, qué persona está en sobrepeso? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los estándares para determinar? La calidad del peso te la va a determinar el índice de masa corporal. Perfecto. Entonces, eso es un cálculo que se hace con la talla del paciente y el peso. Si el paciente se pasa de un número específico, 25.5, a partir de ahí hacia arriba, comenzamos a hablar de sobrepeso. De 19 a 24, eso es normopeso. Por debajo de 19, eso es bajo peso. Ok, ¿y la población entonces que usted recibe, doctora, más son mujeres o hombres? ¿Quiénes se preocupan más por bajar de peso? Ya va a la par. A la par. Ya tanto hombre como mujer, unos por una causa, otros por otra. Porque tengo dificultad con las rodillas y me duelen, y el ortopeda me mandó porque no es quirúrgico, sino que el peso le afecta a las articulaciones. Otro porque tiene un descontrol con los azúcares, otro porque tiene un descontrol con la presión y el peso añadido otro medicamento más a lo que ya usaba. O sea que generalmente porque tienen algo de base y ya se van. Casi siempre. ¿Y el promedio de edades de esos pacientes, doctora? Más o menos que ustedes. Honestamente, de los 20 a los 50 y pico. Es grande el rango. Es grande el rango. Es muy grande, sí. ¿Y cada día ustedes ven más personas preocupadas por ir a someterse a procesos de dieta? Me sofoco cuando subo la escalera. Estoy practicando un deporte y ya veo que estoy menos ágil. Y cuando vienen, bueno, entonces tú haces los laboratorios, tú te encuentras con un hígado que está sobretrabajando, con un colesterol que va en incremento, con una hemoglobina glicosilada que te habla que el paciente ya viene manejando azúcares de manera errática de un tiempo atrás. Sí. ¿Qué es lo que aporta, perdóname, Doris, qué es lo que aporta el alcohol? Por ejemplo, a una persona que está en sobrepeso o que anda en ese camino. ¿Potencializa todo? Que no la odien, doctora, pero dígale la cosa como son. ¿Sabe el consumo de alcohol es altísimo en la República Dominicana? Sí. Como yo le digo al paciente, sobre todo a las mujeres se lo digo, o sea, no es que no te lo tomes, pero los excesos lo único que van a generar es que eso se quede aquí y se deposite. Y se traduce en grasa. Ya. Entonces, tú no quieres ganar más grasa. Entonces, esa cantidad de alcohol que se bebía, y es verdad que se bebe mucho, hay que reducirla. ¿Todos los tipos de alcohol? ¿Vino, whisky? Sí, uno en mayor grado que otro, pero sí. Porque si tú le das libertad al paciente, eso es un problema. ¿Y qué se recomienda? Por ejemplo, el dominicano que le gusta tanto el trago, ¿qué es lo que se recomienda para una vez a la semana tomarse una copa? Una copa de vino tinto. Esa es la mayor recomendación. A veces los alcoholes blancos, pero es que el problema es el permiso. El permiso, que nosotros somos. La doctora me dijo que el blanco no era el mejor. Déjame yo irme por aquí. Exactamente. Doctora, la población infantil y adolescente en nuestro país hay mucha preocupación y hablábamos nosotros al principio de los problemas cardiovasculares o de los factores de riesgo que conllevan a una enfermedad cardiovascular que ya se están viendo cada vez en población más joven. En nuestra población infantil que a veces está en sobrepeso, ¿qué se recomienda a los padres, a la familia y a los mismos niños? Porque a veces el papá está preocupado o la mamá, pero el niño tiene que tener su conciencia también al respecto. Mira, yo no trabajo con niños, pero sé es un ser humano integral. Exacto. Entonces, primero en la casa, irle inculcando el uso de las verduras, de los vegetales, el ejercitarse. Muchos niños no hacen nada, no mueven una pluma. Porque están en la tecnología. Exactamente, que no es mala, pero es bueno montar bicicleta. Es bueno que juegue fútbol, pelota, que haga un deporte, que su cuerpo gaste un poco de energía para que pueda también por ahí mismo canalizar y tener un buen metabolismo, que ahorita hablamos de eso. La obesidad, doctor, perdón. Sí.
La obesidad tiene yo no sé, algunos 30 años que se está viendo así en la República Dominicana, porque los que somos un poco más viejos, recordamos cuánto se caminaba. Sí. Los que somos del campo teníamos que ir al río a buscar el agua, había que ir a la escuela a pie, ¿verdad? O sea, había un montón de actividades, se jugaba pelota, se jugaba bicicleta, se bailaba aro. Exactamente. Había una serie El aro, ¿verdad? No me que se bailaba acordaba. muchísimo, que han ido desapareciendo por la tecnología. Y como usted dice, no es verdad que no hay que satanizar la tecnología, pero todo eso se ha ido perdiendo y esto es un fenómeno de la acumulación. Antes había tal vez hambre, ahora hay sobreabundancia de alimentos. No necesariamente, porque mira que el que vivía en el pueblo tenía su vaca, tenía la leche, tenía sus cultivos, entonces difícilmente le faltaba comida, pero se movía muchísimo más. Pero había malnutrición antes. Combinaban mal. Y desnutrición, mucha. También por la mal combinación. Nosotras, por ejemplo, que tenemos unos añitos cubriendo todas las incidencias del sector salud, llegamos a ver en el Robert Reed una sala con niños desnutridos. Claro. Ya no existe. Ahora están malnutridos. Sí, Es malnutridos, exactamente, porque ahora hay como abundancia de cosas, ¿verdad? pero igual no saben elegir, ese es el Pero, problema, ahí es no que está. saben combinar. Es la combinación. Es la combinación. Las cafeterías, doctoras, en las las escuelas, ¿qué debemos hacer en nuestro país para...? Porque quizá la conciencia debe empezar también, aparte de las casas, pero también ahí. Eso sería una buena ayuda, que las cafeterías ofrezcan platos saludables para los estudiantes, porque ya hay muchos colegios que tienen planes tan de extendida y deportes como co-curricular, que entonces ya tú ves un nicho ahí donde el alumno puede, además de moverse, nutrirse. Pudieran enseñarlos a comer, pudieran enseñarles la división del plato de manera correcta, pudieran ofrecerle cosas que eventualmente, por costumbre, ya el alumno tienda a elegir. Y por conciencia también, porque Exacto. tú tienes que crear conciencia de qué aporta qué. Debería en la escuela haber especialistas en nutrición, orientando, diría yo, porque quizá en las escuelas de tan extendida donde hay comida, quizá exista esa figura, Exacto, ¿verdad? sí. Pero ya en el aula, orientando, porque quizá el maestro no tenga esa misma capacidad de saber cómo manejar esa alimentación adecuada. Sí, eso sería una buena opción, realmente. Por eso hablábamos de políticas públicas, porque es que el médico no puede hacerlo, que hay una labor que le corresponde al Estado de normatizar, ¿no?, la alimentación en las escuelas. Hemos visto, Doris, reportajes en televisión sobre todo de niños con los platos de arroz y huevo al mediodía. Entonces se necesitaría eso, doctora. Sí, para que aprendan a equilibrarle los platos. Exactamente. ¿Qué va a llevar este plato, comenzando por la escuela? Sí. Y nuestros niños, que sé que usted nos había dicho que no trabaja con niños, pero hablando del tema de dónde se comienza, es normal ver los niños decirle a la mamá que no le gustan los vegetales. A mí no me Sí. gustan las maticas, Sí. los vegetales en la comida. Sí, pero entonces tú poco a poco le vas diciendo el porqué de usar esa matica. ¿Y cómo presentarlo? Esa es otra, pero eso lo veo yo mucho con los adultos. Yo probé berenjena y no me gustó porque me la hacían de tal forma, pero si me la hacen de tal manera yo me la como. Eso tiene mucho que ver. Y mi mamá siempre decía que el gusto por la comida entra por el ojo. Por el ojo, sí. Si tú Cómo ves me una la comida presentan. bien presentada, entonces te va a dar deseos de comer. Yo tengo una niña y muy bebé ella comía de todo. Desde que entró al colegio yo no como esto, yo lo como lo otro. Pero como en mi casa siempre hay carne, siempre hay vegetales, ella siempre ve. Tú siempre comes eso, sí, porque eso es importante, por eso, entonces ya volvimos otra vez a que quiero probar esto, quiero probar lo otro. No es no empujarlo de manera negativa, porque entonces hace aborrección por la Adversión, comida, sí, pero sí es siempre insistir de una manera positiva. Mira el tomate que rico, mira el aguacate que sabroso, mira la lechuga que rica, el brócoli es feo, parece una mata, ponle un quesito y quizás sabe bueno. Exactamente. Siempre insistir, porque eventualmente ellos hacen caso. Hacen eso, sí. Doctora, la tendencia de comida rápida de los muchachos de hoy, ellos tú le pones un biberito y no lo quieren, ellos se quieren comer el hamburgues, comer otro tipo de, la pizza, ese tipo de comida, que no es que estamos diciendo que no se deba comer nunca, pero ¿cómo manejar eso con los Doctora, jóvenes sobre todo? Vamos a pedirle que esa pregunta de Dori usted nos la conteste después de estos mensajes comerciales. Entonces venimos con el tema de la comida rápida, que es un gran tema. Volvemos ahora con la doctora Nidia Saldaña. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con la doctora Nidia Saldaña, nutrióloga.
Doctora, Doris hacía la pregunta antes de irnos a la pausa del tema, del gran tema que implica para las sociedades la comida rápida. ¿Qué ocurre con eso? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo está afectando la salud vamos a decir, de los dominicanos, que es donde estamos? Primero es literalmente lo más rápido, porque tengo que llegar, como le dicen. Sí, porque tengo que llevar al trabajo, porque yo trabajo en la calle y no me da tiempo de llegar a mi casa, entonces es una opción muy a la mano. Vuelvo como con el alcohol, no la voy a satanizar un día que uno se la coma, bueno, no hay grandes problemas, el problema es la recurrencia en el uso. Es sabrosa, sí, porque es muy cargada en sazones. Eso es lo que le hace sabrosa. Y en grasas, claro. La y grasa le da sabor a todo. Pero así mismo hace daño, ¿verdad? Así mismo te hace daño. Entonces, para los jóvenes es muy atractiva. Yo quiero un hamburgues, yo quiero una pizza. Y es irlos educando. Ok, tú te puedes comer la pizza, por ejemplo, un sábado. Vamos a elegir el día de esa comida. Pero en tu casa, tú tratas de que tu comida sea con sazones naturales, lo justo de sal, bajas en grasa y que sea atractiva para tu, sobre todo adolescente, que ahí es como donde viene la situación más complicada, para que sí, la comida de mi casa me gusta, pero un día que yo me coma una rápida no molesta. Porque yo tengo pacientes que me dicen que comen todos los días comida rápida. Y refrescos, doctora. Claro, porque eso viene como parte de... Un combo que viene con Exactamente. completo. Todos los días comen comida rápida. Y ahí viene el problema con la colesterol alto, triglicéridos, el azúcar, y las tuberías que se nos sobrepeso. tapan también, las tuberías, ¿verdad? Claro. Sí, la tubería Doctora, del corazón. en un país donde ustedes mismos dicen que está en aumento el sobrepeso, la obesidad en todas las edades, ya no es una edad específica, que antes eran los más adultos. ¿Qué pasa con la seguridad social? Y le digo esto porque parece contradictorio ver que no cubren la cobertura, la consulta, por ejemplo, del nutriólogo. ¿Cuándo debería estar abierto a que la población vaya y se cuide? Bueno, eso yo no lo entiendo, porque la respuesta que le dan a muchos pacientes eso es estético. Exacto. Sin embargo, hay algunas... Que no es cierto. Imposible, porque un paciente hipertenso, un paciente acabado de tener una cirugía cardiovascular, necesita orientación para restarse ya al problema que tiene. Tienen que trabajar con la Superintendencia de Salud ustedes eso. Entonces, hay algunas aseguradoras que tú le llevas un historial y el paciente recibe un reembolso de la consulta. Pero eso son algunas. Algunas, exacto. Y al tiempo que ello le parece. Y me parece injusto porque, oye, yo tengo pacientes desde problemas renales hasta un sobrepeso que le cuesta y que le está tratando, que le cuesta caminar, que le cuesta respirar. El apnea del sueño casi siempre va acompañada también de la obesidad, que no es un lujo, es una necesidad. O sea, y no todo el mundo puede pagar una consulta privada a un nutriólogo, ¿verdad? Doctora, a la gente le va a gustar por este tema de tanta importancia que usted nos diga dónde están sus consultas. ¿En qué lugares están sus consultas? Yo estoy lunes y miércoles en Sedimat, en la mañana de 8 a 12, y martes y jueves estoy en Medical NetVet en la sección 602. Doctora, como el tiempo es breve en televisión, vamos a darle a la población, nuestro programa es más educativo que todo, un poco de tips de cómo combinar esos alimentos que le permitan llevar una dieta más balanceada. Bueno, ahorita te dije que el plato, vamos a dividir el plato como un 100%, donde 50% de tu plato debe tener vegetales, sean crudos o hervidos, el otro 25% que se componga de las proteínas, que van a ser carnes o pescado, a veces quesos, o sea, los embutidos o el jamón de pavo, y el resto entonces que sea, el resto del 25% que queda del plato, que sea el carbohidrato, que el carbohidrato será la pasta, el pan, el grano, el arroz o la pasta. ¿Se puede mezclar el grano con el arroz, por ejemplo, las habichuelas, eso aporta? Ese 25%. El 25%. Uno de es los un dos. carbohidrato puro, el otro te va a dar un poquito de hierro, además del carbohidrato doctora, que te da. aclárele a la gente que no son todos esos carbohidratos juntos. Es uno de esos. No, porque el 25 es, yo le dije cuáles son los carbohidratos que van en ese 25. No vaya a ser que la gente lo ponga todo Que en un si mismo pone plato. pasta, no ponga arroz, por ejemplo. Exacto.
Exacto. Exacto. Bueno, Ok. pues yo pienso que con esas orientaciones, doctora, muy interesante, uno lo que trata es de llevar un poquito de orientación. Es lo que usted dice, es empezar a enseñar a la población a cambiar esa cultura de alimentación. Con esto nosotros queremos darle las gracias por dedicar este tiempo. Sabemos que hoy es día de consulta, que usted ha estado... Entonces, dedicarle ese tiempo por acompañarnos a nosotros y llevarle esta orientación a la población. No, gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Y aquí vamos a estar a la orden. A ustedes nos vemos el próximo sábado a la misma hora, por aquí por Teleradio América. Dos por tres en salud. ARS Pali presenta